Dicen los cumpleaños, pues denos un pastel. Ah. Bien, queridos, vamos al estudio de la palabra de esta tarde, de esta mañana todavía. Y bueno, ustedes saben bien que estos mensajes los llevamos en todos los campus. Estamos en todos los campus de Aliento de Vida. Estamos predicando el mismo mensaje en cuestión de pasaje, de temática, y cada predicador o cada pastor pues le pone su énfasis, ¿verdad? Y en este caso, y sobre todo si nos están viendo, creo que está puesta la tapa del... ¿No? ¿No está? ¿Está bien? Ah, ok, perdón. Los que nos están viendo, quiero comentar y quiero darle ahora sí que honor a quien honor merece. Estoy predicando el bosquejo del pastor José Donís, que está en nuestro campus de allá de Poniente, porque me encantó. Y ayer se lo dije, ¿sabes qué? No le voy a buscar más, tu bosquejo me encantó. Y es acerca de la compasión. Y si bien cada pastor le pone su énfasis diferente, a mí me encantó lo que el pastor José Donís nos compartió, porque han de saber ustedes que entre los predicadores nos compartimos los bosquejos para tomar ideas y finalmente pues cada quien exponga, ¿verdad? Pero gracias a Dios que podemos tener esta serie y que todos los campus podemos compartir acerca del libro de los Proverbios, que por cierto les aviso ya va a terminar esta serie creo que para mediados finales de septiembre, o sea todavía tenemos un trecho que recorrer. También vamos a tener algunas actividades como pues los bautismos, el 24, ese día no predicamos proverbios. Va a venir el pastor Tomás Bencomo, ustedes lo conocen, él va a estar predicando. Y también recuerden que tenemos ciertos devocionales cada primer domingo del mes. Yo procuro sí tomar el tema de proverbios, pero se los digo porque pues todavía vamos a recorrer un trecho. Y después vamos a hablar solamente 8 semanas de una nueva serie que se llama Milagros de Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar esta serie? Va a estar padrísima. Ahí la estamos preparando y va a ser también de mucha bendición. Bien, pues vamos ahí a Proverbios 19, por favor. Y el tema de hoy es ¿no? Lo que les decía, la compasión. Es el corazón mismo de Dios. Y Dios es amor, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es todopoderoso y Dios es compasivo. Es una de sus cualidades, es una de sus atributos. Y estos atributos Dios quiere que nosotros como hijos suyos, porque somos hechos a su imagen, también nosotros podamos ejercerlos, ¿no? Y en este caso, el ser compasivo es parte fundamental de todo creyente, de toda persona que ama a Dios y que le teme con todo su corazón, tener esto dentro de su práctica cotidiana. Esta es una mujer, yo no sabía de ella hasta que, ahora sí que con el bosquejo de nuestro querido pastor José, lo menciona, se llama Osceola McCarthy, es una norteamericana afrodescendiente. Osceola McCarthy, dice, muy humilde ella, vivió ahí en Harrisburg, Mississippi, en toda esta región, pues que fue azotada muy fuerte por todo este tema del esclavismo, y ella es descendiente de esa historia triste y complicada. Y bueno, pues muy humilde ella, todo el tiempo ella soñaba de pequeñita pues ser enfermera, ella era su sueño, ¿no? Como muchos de nosotros cuando fuimos pequeñitos y algunos de ustedes niños y adolescentes pues tenemos sueños, ¿no? Llegamos a tener sueños, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser no sé, ¿no? Y ella su sueño era ser enfermera, pero pues obviamente la pobreza y las circunstancias de su familia no se lo permitieron, ya que su tía y su abuela enfermaron al mismo tiempo y ella se tuvo que hacer cargo de ella. Ustedes saben que pues muchos de nuestros papás y abuelos desde muy chiquitos se tenían que hacer responsables a veces de la familia, ¿verdad? Para que los papás pudieran salir a trabajar. Y ella pues toda su vida trabajó, ¿saben cuál era su trabajo? Lavar ropa, toda su vida, lavando ropa. Ella era lavandera y lavaba a mano, pues obviamente en ese tiempo, ¿quién podía, verdad? Tener una máquina para lavar ropa. Son bendecidos, somos bendecidos. Y ella lo hacía a mano, lavaba ropa ajena de las familias blancas, de los ricos. Entonces ella iba y colectaba ropa y se la llevaba a casa y la lavaba toda su vida como lavandera. Ella nunca se pudo casar, nunca pudo tener hijos. Ella se dedicó al cuidado de sus familiares y a trabajar. Y tenía una vida extremadamente sencilla. Ella fue una mujer súper sencilla, pues obviamente este oficio
no le permitía ganar grandes cantidades de dinero, no tenía lujos, nunca tuvo un auto, nunca tuvo una televisión, con todo y que murió apenas hace poco, ella no tuvo estas comodidades que muchos de nosotros tenemos, vivió de una manera extremadamente sencilla, pero ella tenía algo muy valioso, un corazón generoso y una fe profunda en Dios, y ella era muy generosa. Y fíjense que cuenta la historia que Osceola ahorró cuidadosamente cada dólar que ella ganaba cuando lavaba ropa, lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba, y nadie sabía cómo para qué. Y finalmente en el 95, fíjense, en el año 95, 4 años antes de morir a sus 80 años, ella sorprendió al mundo al donar $150,000, la mayor parte de sus ahorros. ¿Cuántos son $150,000 aproximadamente? Casi 3 millones de pesos al final de su vida, a la Universidad de Mississippi. ¿Saben para qué? Porque ella dijo, yo no pude estudiar y yo quiero que otros con condiciones similares a las mías de pobreza, de humildad, tengan la oportunidad. Entonces ella fue a la Universidad de Mississippi y donó estos 3 millones de pesos aproximadamente para becas para estudiantes necesitados. Entonces, lo interesante fue que cuando los periodistas le preguntaron por qué, cuál fue la razón por qué ella hizo esto, dijo ella, quiero que todos los niños tengan la oportunidad de ir a la escuela. Yo no pude, pero ellos sí pueden con esta generosidad, y Dios me ha bendecido a mí, y ahora yo quiero bendecir a otros. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Cuando tú entiendes que Dios te bendice, sea con mucho o sea con poco, tú eres un canal de bendición. Lo que Dios te da es para que tú seas de bendición para otros. Y al final vamos a tocar un poquito ese tema, ¿por qué no somos generosos? Quizás porque tenemos una mentalidad en la que yo estoy aquí para recibir, no para dar. Yo estoy aquí para que me den, yo vengo aquí para que me den. En una ocasión yo escuché a una persona cuando estábamos colectando esto de las promesas de fe para la construcción de bosques, que por cierto, vean ustedes, ahí está el resultado de su generosidad. Una persona comentó así, y la escuché, estos oídos oyen todo, hermanos. Dice, yo estoy aquí para que me den, no para dar, así dijo. Entonces, me di cuenta, obviamente me molesté por la actitud, pero después entendí muchas cosas de esta persona, dije, ya entiendo por qué sus circunstancias son así. Porque hay una mentalidad, ¿no? O sea, no estoy hablando de que esté en pecado o algo así, pero hay una mentalidad que a veces nos mantiene lejos de la bendición de Dios. Entonces, bueno, aquí está esta frase que ella dijo, yo quiero que los niños tengan la oportunidad de ir a la escuela, yo no pude, ellos sí pueden, Dios me ha bendecido, yo quiero bendecir a otros. Entonces, esta mujer estuvo en el anonimato hasta el final, pues obviamente esta generosidad la hizo ser conocida, renombrada, pero ella no buscaba la fama, simplemente ella vivía. Proverbios 19:17, que lo voy a poner en esta versión que me gusta porque vamos a analizar algunas palabras interesantes ahí. El que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y acá nosotros leímos en la versión NTV, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Me gustó esta versión, la nueva versión de Latinoamérica, porque usa 3 palabras que hoy vamos a estudiar más a fondo, más a profundidad, que nos va a ayudar a entender que no es tan fácil como decir, el que hace esto va a obtener esto, es más profundo, ¿no? No nada más es causa y efecto, sino hay más cosas de fondo. Vamos a aprender estas 3 enseñanzas hoy, la enseñanza de Proverbios 19:17, pero a fondo, a profundidad. Y también vamos a hablar qué dice Proverbios con respecto a la generosidad y a la compasión y al darle a los pobres. Y por último, entender esta mentalidad de escasez que tenemos todos. En algún momento de nuestra vida no compartimos porque hay una mentalidad que persiste, ya sea que la heredaste de tu familia, ya sea que somos una cultura. México es una cultura que tiene mentalidad de escasez. Porque si se fijan, el mexicano siempre está estirando la mano, a ver qué me da el gobierno, a ver qué me da el rico, a ver qué me da. Y casi no existe esta mentalidad de ser una bendición para los demás. Ahora, vamos a ver algunas otras versiones. Bueno, ya leímos la NTV, si ayudas al pobre le prestas al Señor y Él te lo pagará. La Reina Valera actualizada dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Verdad? Entonces a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y esta versión que estamos leyendo en este día dice, el que se apiada, ahorita vamos a ver estas palabritas, del pobre presta al Señor y lo recompensará
por su buena obra. Hay 3 palabras en hebreo de las que podemos entender más a profundidad este pasaje. Cuando habla de piedad o el del que se apiada o del que tiene compasión, es la palabra en hebreo Hanán. A ver, repitan conmigo, Hanán. Eso es compasión, eso es apiadarse de alguien. Ahorita vamos a ver toda, ustedes saben que el hebreo es amplio, es súper amplio y habla de ideas, no habla de una traducción, un concepto básico, sino que habla de una idea general. El pobre en hebreo es dal, a ver, repitan conmigo, dal, ¿verdad? El pobre es este vocablo hebreo, dice, del pobre presta al Señor y Él lo recompensará. Esa palabra recompensa viene del vocablo hebreo shalom. A ver, repitan conmigo, shalom, por su buena obra. ¿A qué le suena esta palabra shalom? Shalom. ¿Y qué significa shalom? ¿Se acuerdan? Paz, ¿verdad? Muy bien, fíjense que es más amplio. La palabra, cuando un judío ve a otro judío y se saludan, dicen shalom. Siempre se saludan con esa palabra shalom. Es como decir nosotros, ¿qué onda? ¿Ah? Pero para ellos es shalom. Y el vocablo shalom es más allá de decir la paz de Dios sea contigo. Es lo que nos han enseñado. Es una traducción muy básica, muy plana. Pero en realidad shalom significa plenitud. Cuando tú le dices a una persona shalom, le estás diciendo que seas pleno. Y la plenitud no tiene que ver con tu riqueza o con tu escasez. La plenitud es un estado espiritual. Puedes estar yéndote como en feria y ser pleno en Dios. Entonces eso se refiere a esa palabra. Ahorita la vamos a explicar más a fondo. Bien, vamos a analizar estas palabras. Primero la palabrita es el vocablo hebreo Hanán, ¿verdad? Hanán, que es el que se apiada o la persona que tiene piedad. La palabra Hanán dice de la raíz de doblar o inclinarse con bondad a alguien, ante alguien que es inferior. Ahora, la inferioridad no tanto se refiere a una persona que sea menos que tú, sino a una persona más vulnerable que tú, que cambia el sentido, ¿verdad? Porque así no nos sentimos superiores, sino una persona que por sus circunstancias llegó a ser más vulnerable que tú. Y vulnerables pueden ser adultos y niños y viejitos, ¿verdad? Entonces puede ser una persona adulta, joven, digamos de unos 30 años, jóvenes de 30 años, pero a lo mejor que tenga una discapacidad. Es una persona vulnerable, ¿verdad? Aunque sea adulto y a lo mejor esté en una buena época de su edad, pero puede ser una persona vulnerable. Un anciano, un niño, una persona que ha sido abusada, golpeada, es una persona vulnerable. Y entonces este vocablo hebreo de Hanán, que dice que es aquella persona que se arrodilla, se inclina y se pone al nivel o debajo de alguien que es más vulnerable. ¿Se acuerdan ustedes? Me encanta, esto lo mencionamos mucho en el curso que da Mavi de Gracia, en Academia Bíblica. Me encanta que el autor, que se llama Max Lucado, de este material Gracia, dice, gracia es el Dios que se inclina. Y lo toma de esta imagen cuando traen a la mujer adúltera delante de Jesús, la avientan y le dicen, miren, esta mujer, mira Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿qué vas a hacer con ella? Y lo primero que hace Jesús es ponerse de rodillas a la altura de ella. Esa es la gracia y la misericordia. O sea, Jesús no se quedó ahí arriba viéndola como todos los demás y juzgándola, ¿no? Pues sí hiciste esto y la ley dice esto. Jesús se pone al nivel de ella, la perdona, la restaura y la invita a cambiar su vida, a transformar su vida. Entonces, de ahí viene este vocablo, es inclinarse, es cuando Jesús lo hizo con esta mujer. Nosotros debemos hacerlo ante las personas que están a nuestro alrededor, que son más vulnerables. Piensa en la vulnerabilidad de alguien que está alrededor de ti, ya sea un niño, un pequeñito, a lo mejor un huérfano, a lo mejor una persona que no tiene una figura de autoridad, a lo mejor una persona abusada, sea adulto, niño, joven, a lo mejor una persona con una crisis seria en su vida, problemas graves. Es una persona vulnerable y Dios te está diciendo que no solamente sueltes dinero. Ese no es el tema de este proverbio, hermanos, para que no malentiendan. Está diciendo que te pongas a su nivel y seas compasivo, tengas empatía con esa persona, ¿verdad? Ese es el vocablo Hanán. Puede ser que seas misericordioso, el contexto, que tengas misericordia de esa persona, que favorezcas a esta persona con algo que pueda ser de su ayuda, que tengas misericordia y compasión y otorgar bondad libremente, ¿verdad? Y teológicamente quiere decir
desde una perspectiva teológica, que la traducción es mostrar activamente misericordia, generosidad. Ustedes constantemente van a ver que todos estos aspectos de Dios, todos estos atributos de Dios son activos, no solamente son conceptuales. No podemos decir que Dios es misericordioso. ¿Y cuál es la muestra de su misericordia? Pues quién sabe, pero es misericordioso. No, activamente es misericordioso, es bondadoso, es amor y lo demuestra con acciones. Entonces cuando decimos que Dios es compasivo y tuvo compasión de nosotros al enviar a su Hijo Jesús, lo hizo con una acción. Dios pide de ti que seas compasivo pero con acciones. Porque muchas veces decimos, ay sí, a ver un pesito, ¿no? Ahí está, ya soy compasivo. ¿Será compasión o lástima? Y tienes que aprender a diferenciar, porque la compasión te va a llevar más allá de dar un pesito. Te va a llevar a hacer cosas y acciones para ayudar a esta persona a transformar su situación de alguna manera, especialmente con los pobres, porque estamos viendo que todo el contexto de Proverbios 19 sí está hablando de dineros, ¿no? Pero en el hebreo vemos que esto va un poquito más a fondo, ¿no? Y dice ahí que se considera un préstamo a Dios, o sea, el ser misericordioso y compasivo con una persona está directamente relacionado con mi situación con Dios, con mi conexión y mi relación con Dios, y Dios lo está tomando en cuenta. Vamos con el segundo vocablo, que es la pobreza, que es dal, y vamos a ver a qué se refiere. Dice, en su sentido estricto y una traducción literal es una persona económicamente pobre o sin posesiones, que carece de riquezas o posesiones materiales, en el sentido estricto. Pero también en el vocablo abarca otras cosas más, como una persona socialmente vulnerable. ¿Ustedes a quién consideran en nuestro entorno que sean socialmente vulnerables? Aparte de los pobres, obviamente, no vamos a quitar ese tema de lado. ¿Quiénes ustedes consideran que sean unas personas socialmente vulnerables? Pues una mujer que se quedó sin, ¿verdad?, el apoyo, el sustento de un compañero, un esposo. ¿Quién más? Personas con discapacidad o que no pueden tener todas las facilidades que nosotros tenemos. Yo a veces voy por las banquetas caminando y me voy tropezando y digo, ¿cómo le hará una persona con silla de ruedas en esta banqueta? ¿Cómo le hará una persona en muletas en esta banqueta si yo me voy cayendo, verdad? Son personas vulnerables. Decía Alexa, inmigrantes. Una persona que salió huyendo de su familia, de su territorio, por la razón que sea, sale huyendo en busca de una mejor vida y se convierte, obviamente queda expuesta, no tiene nacionalidad, no tiene tierra, no tiene hogar, no tiene familia y queda expuesta a ver cómo me reciben a donde vaya, ¿verdad? Entonces es una persona socialmente vulnerable también. Físicamente débil, es lo que hablábamos, una persona frágil, una persona que tiene alguna discapacidad o alguna falta, ¿no?, de alguna capacidad, como podríamos considerarlo nosotros plena, ¿no?, en el sentido total. Pero pues puede ser una persona con una debilidad física o con una enfermedad, pues es una persona vulnerable. Bueno, antes de pasar a esto, fíjense que todos estos temas, si bien tienen que ver con la vulnerabilidad e inmediatamente pensamos, nuestra imagen en la mente es estas personas que requieren de la ayuda de la sociedad, está bien, pero la palabra de Dios va más allá, porque yo creo que puede haber un ricachón en el hospital Puerta de Hierro vulnerable, ¿sí o no? Que necesita de tus oraciones, ¿sí o no? Que necesita de tu acompañamiento, ¿sí o no? A lo mejor no necesita de tu dinero. Eso es clarísimo porque está en un buen hospital y lo están atendiendo bien. Pero a lo mejor no tiene ni familia, no tiene ni gente que le ame, que esté cerca de él, y ahí está solo, ¿no? Entonces yo he visto muchas personas en hospitales completamente solos, y es una persona vulnerable. Entonces no tiene que ver en todo el sentido con la pobreza económica. Pobres materiales, obviamente el contexto de todo este pasaje sí lo está hablando así, pero también personas marginadas, personas de espíritu humilde. Acuérdense que Jesús dijo, bienaventurados los
pobres de espíritu, quiere decir personas que tienen una profunda necesidad de Dios. Es lo que les decía del ejemplo del hospital. Puede ser una persona que tiene materialmente todo, pero tiene una profunda necesidad de Dios y está en el borde de la muerte, está en el lecho de la muerte y necesita conocer a Dios. Es una persona vulnerable. Y teológicamente hablando, no solo es caridad, otra vez, acción, es participar en la obra redentora de Dios. ¿Qué quiere decir obra redentora de Dios? Que Dios restaura, Dios devuelve un estado de plenitud a una persona que no está bien. Entonces, este es el amplio sentido de la pobreza en el Proverbios 19, 17. Y por último, la última palabra que es shalom, ya lo mencionamos hace ratito, muy parecido al vocablo shalom, o todo se deriva de la misma raíz, que es completar o restituir, retribuir, establecer paz o estar en paz. Generalmente relacionamos la palabra shalom con la paz, pero va más allá. En su amplio sentido la palabra es una plenitud, que estés completo, que no te falte nada en todos los sentidos, ¿no? En el económico, pero también en el emocional, en el sentido espiritual, que seas pleno. Entonces, Proverbios 19, 17, la idea no se refiere solo a una recompensa de transacciones, porque aquí está diciendo que el Señor te va a restituir, el Señor te va a dar plenitud, y es una transacción entre Dios y yo, porque muchos podemos decir, pues yo hago esto por las personas porque yo quiero que Dios me bendiga. Sí y no. O sea, la promesa es que Dios va a bendecir al que bendice, y si eres un canal de bendición, Dios va a bendecir, pero no lo hacemos como una transacción entre Dios y nosotros. Lo hacemos porque es un sentido de responsabilidad, porque Dios es así y porque nosotros queremos ser así. Independientemente si habrá una recompensa o no, esa no debe ser nuestra motivación. El contexto es que Dios lo va a remediar, lo que tú hagas con esa persona, Dios lo va a remediar porque, perdón, finalmente tú hiciste una inversión en esta persona vulnerable. Ya sea que si es un pobre y soltaste dinero y le diste, sabes que te apoyo, te doy estos 1,000 pesos, estos 1,500, no sé, y los estás soltando, estás haciendo esa inversión, Dios lo va a remediar de alguna manera, Dios lo va a restituir de alguna manera, y esa es la idea de este pasaje. Pero también algunos de nosotros decimos, pues dinero para darte no tengo, pero te acompaño al juzgado, te acompaño al hospital, te acompaño a tu cita al centro médico, no puedo darte más. Voy contigo, ahí voy a tu lado, yo te sostengo, yo te llevo, ¿verdad? Muchas personas pues pueden prestar su tiempo, aunque no tengan económicamente la posibilidad de decirle, no, mira, yo te pago el taxi, yo te pago la ambulancia, no puedo, pero te puedo acompañar, puedo estar ahí contigo, y mientras estoy contigo voy a ser tu fortaleza, voy a orar por ti, no te voy a dejar caer, esa es la idea. Entonces tú vas a invertir a veces tiempo, a veces vas a invertir dinero, a veces vas a invertir, conocimientos, a veces algunos de nosotros tenemos una, vocación o habilidad o talento que puede ayudar a una persona. Si tú sabes hacer algo, no sé, eres albañil, eres ingeniero, lo que sea, y dices tú, bueno, yo creo que yo le puedo ayudar a esa persona con mis conocimientos y habilidades. Yo puedo ir a su casa, instalarle algo porque está enferma la persona. Yo puedo cocinar y puedo llevarle de comer a la persona, ¿verdad? Como pasó esta semana. Podemos bendecir a otros con lo que tú inviertas, y la idea del texto es que Shalom es que Dios te va a devolver eso en plenitud en tu vida porque tú estás siendo generoso, ¿verdad? Ese es el contexto. Dios te lo devolverá de alguna manera, a veces no económicamente. Si diste dinero, a veces Dios no te lo devuelve el dinero, a veces sí, muchas veces sí, pero a veces Dios te va a devolver de muchas otras maneras que Él puede bendecir tu vida. Dios trae paz y plenitud al dador. Aquí el asunto es que Dios te va a dar no es satisfacción porque hiciste algo bueno, sino es plenitud. Y es una condición espiritual. Entre Dios y yo estoy pleno. Me quedé sin 1,500 pesos, me llevó 5 horas de la semana estar con la persona, pero estoy pleno, estoy bien, me siento bien con el Señor, entre Dios y yo estamos bien. No debo nada y Dios no me debe nada a mí, esa es la idea, ¿verdad? Teológicamente, conectado Shalom, plenitud, armonía y obviamente paz también como lo conocemos. Y vamos a ver entonces esta última parte de la recompensa, ¿verdad? Entonces ahí Dios va a retribuir y Dios va a bendecir en la medida que tú seas un canal de bendición para otros. Es una ley, hermanos, es como la ley de la gravedad. Si yo tiro este control al piso, pues se va a caer, no va a quedar
flotando, ¿verdad? Rompiendo todas las leyes de la gravedad. Es una ley. Mientras tú bendigas, serás bendecido. Al que me es fiel en lo poco, yo le bendeciré en lo mucho. Al que se humilla, será exaltado. Es una ley. Y la Biblia constantemente está repitiendo esto para que entendamos que Dios recompensa a sus hijos que tienen compasión y misericordia. 2 pasos que hay que dar. Primero que nada, pues debes de sentir esto. Debes de sentirlo, debes de sentir empatía y misericordia, te debe de importar el bienestar, te debe de preocupar, ¿no? Y esto, hermanos, puede ser de 1000 maneras. Un mensaje por WhatsApp, una llamada telefónica, una visita, una transferencia, o sea, puede ser de 1000 maneras que tú digas, estoy preocupado por la persona, y pues ponte un reminder ahí en tu celular, todos los días le voy a mandar un mensaje para ver cómo está, cómo se encuentra, si necesita algo, porque me preocupa. Entonces debemos de pedirle a Dios que ponga en nosotros este espíritu de compasión, de misericordia hacia los demás. Obviamente no es posible tenerlos hacia todos, pero que Dios te ponga a las personas que necesitan de ti esa misericordia y esa compasión. Pueden ser tus papás, pueden ser tus hermanos, pueden ser hermanos de la iglesia o incluso personas que no quieran saber nada de Dios. Dios quiere poner esa compasión en tu corazón y es importante pues vivirlo, ¿no? Experimentarlo, sentir dolor. La compasión de Dios lo llevó a mandar a su Hijo Jesucristo hasta que le dolió. Como decía la Madre Teresa, voy a dar hasta que me duela. Así Jesús fue un regalo que le dolió al corazón de Dios y nosotros debemos de tener ese mismo sentido de compasión. Y ser generoso, ayudar de acuerdo a nuestra posibilidad. Es muy importante entenderlo porque muchas veces pensamos que la generosidad es, pues, no importa si mis hijos se quedan sin comer esta semana, yo voy a ayudar. No, espérate, tranquilo. La Biblia nos enseña a ser sabios en la administración de nuestra generosidad. Tienes que ser sabio en la administración de tu generosidad. Sí, porque yo conozco muchos hermanos que son muy generosos, pero de repente ves a la familia y dices tú, ay, algo anda mal. O sea, los hijos con los zapatos llenos de hoyos, pero ellos muy generosos, ¿no? Esto no, tiene que haber un equilibrio y Dios nos manda a ser ordenados y equilibrados también en esa parte. Entonces, en la medida de tu posibilidad, como les decía hace rato, a lo mejor no tengo los recursos económicos, pero ¿sabes qué? Te apoyo, te doy mi tiempo. ¿Sabes qué? Puedo cocinar por ti. O sea, yo no tengo ahorita para llevarte comida, porque no tengo, la verdad. Pero yo puedo cocinar por ti. O sea, yo voy a tu casa y te cocino con lo que tengas, ¿no? O consigo y vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero la intención aquí es que seamos generosos en la medida de nuestras posibilidades. No siempre va a ser en una medida económica, pero siempre sí puede ser con tu tiempo de oración, con tu tiempo presencial, con que estés acompañando a la persona. Dios nos llama a ser generosos. Entonces, siente compasión, siente misericordia y sé generoso. Son los 2 pasos para poder vivir de verdad este Proverbio 19:17. Recompensa, pues Dios te devuelve de diferentes maneras, ¿verdad? Materiales, plenitud y gozo. Dios siempre va a darnos mucho gozo cuando vemos que la persona está recibiendo la bendición, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Pues el Antiguo Testamento habla mucho de la generosidad, vemos la generosidad en muchas áreas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús habló mucho acerca de esto y vamos a entender un poquito acerca del Nuevo Testamento. Ayudar a los pobres es un tema que aparece en ambos testamentos, ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la Biblia enseña que toda persona que ama a Dios y que teme al Señor con todo su corazón debe demostrar compasión y apoyo para quienes lo necesitan. No estamos para juzgar si la persona se merece. Está así de pobre y está así de enfermo y amolado, pues porque ve. O sea, le dio vuelo a la hilacha y no, espérate, eso no te corresponde, eso lo va a juzgar Dios. Tú te corresponde ser misericordioso con la persona y no poner en tela de juicio la razón, ¿verdad?, por la que está ahí. Jesús mismo dijo que siempre habrá personas pobres. Vamos a ver ahí Mateo 26, este pasaje no lo tengo ahí en la pantalla, pero lo podemos buscar en nuestras Biblias, por favor, Mateo 26. Capítulo 26, versículo 11. Si alguien me gana y lo quiere leer, adelante. 26:11 de Mateo, por favor. Sí, adelante, dime.
Fíjense lo que está diciendo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, no está resolviendo el problema de la pobreza mundial. Hay tantas organizaciones, tantas personas con esta idea muy poco realista y muy, ¿cómo se dice? Hay una palabra, utópica, ¿verdad? De que hay que acabar con la pobreza. Pues Jesús dijo que no se va a acabar. Entonces, no por eso nos vamos a conformar, tenemos que ser misericordiosos, pero Jesús dijo, siempre va a haber pobres. Entonces, es una condición natural del ser humano que ha caído en desobediencia. El pecado general de la humanidad ha traído pobreza. Hay otro pasaje en Marcos 14, versículo 7, que dice, siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. Entonces Jesús lo repite, dice, siempre va a haber pobres, ustedes ayúdenlos, pero esto no se va a acabar, ¿verdad? Y también la misericordia no se debe acabar. Y también dijo que cuando ayudamos a quienes sufren es como si estuviéramos haciéndolo a Él mismo y vamos a recibir su recompensa. Ahí dice en Mateo 25, del 35 al 36, ¿hay alguien que alcance a leerlo y que lo quiera leer en voz alta? ¿Quién lo puede leer? ¿Ajá? Sí, quien guste. Oscar, está bien, adelante. Y más adelante dice, y ustedes van a preguntar, Señor, ¿pero cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? Y ya dice el Señor, complementa, por cuanto lo hicieron a los más vulnerables, lo hicieron a mí. Entonces Jesús está diciendo, ustedes al ser misericordiosos y compasivos con los vulnerables en su entorno, me lo están haciendo a mí. Y es como si lo hicieran directamente hacia mí, es un servicio directo hacia mi persona. Y también dijo que cuando ayudamos, pues estuviéramos haciéndolo pues como si fuera para Él mismo. Ahora, la pobreza afecta a muchas personas y la pobreza puede ser devastadora, por eso quienes siguen a Dios y amamos a Dios con todo el corazón, no debemos de permanecer diferentes ante la pobreza y la vulnerabilidad de los demás. Y la Biblia deja muy en claro que Dios espera que cuidemos a los que son necesitados. A mí hay algo que me da muchísima satisfacción y gozo de aliento de vida, es que hemos procurado, hemos caminado y nuestra visión es ser una iglesia generosa. Por eso tenemos los domingos de despensas, para juntar un poco de despensa y pues la gente se lleva las despensas al final, a lo largo del mes. En todos los campus están haciendo esta misma práctica y de alguna manera podemos ser de bendición a los demás. Ustedes han visto que cuando ha habido alguien en el hospital o alguien en enfermedad ahí en casa, pues tratamos de acercarle todas las ayudas posibles en la medida, ¿verdad?, de las posibilidades también de la iglesia. Entonces, es algo que a mí me encanta que como iglesia podemos hacer. Dice ahí este otro pasaje en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, que esta palabrita hecho del griego es acción y verdad. O sea, a veces oramos, Señor, bendice, Señor, provéeles, llévales a los que no tienen de comer. Y Dios dice, pues llévales tú estás ahí junto a ellos, ¿no? Entonces, la cuestión es de que nosotros accionemos esto que tenemos por convicción, ¿no? Podemos ser, como dice ahí, tener bendiciones, pero no somos compasivos, no tenemos esa compasión, esa misericordia. Pues dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Entonces, bueno, es muy clara la palabra del Nuevo Testamento en cuanto a esto. El amor verdadero se demuestra en acciones. Y en Santiago 2:26, no sé si lo traigo aquí, creo que no. Santiago 2:26, lo voy a leer, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, una persona que ya no tiene alma o espíritu, pues es un cascarón, es un muerto, así también la fe sin acciones o la fe sin obras es muerta. Es decir, que el espíritu de la fe son tus acciones. Tú puedes andar pregonando el evangelio por todos lados, pero es una persona sin misericordia y sin compasión, entonces no es una fe realmente viva, es una religiosidad completamente muerta. Hay un video que les quiero poner, si me ayudas, por favor,
eh, ahí Elías o Sami. ¿Tiene audio, por favor, para ver si lo podemos, si lo tiene? Ahí está, muy bien. Entonces vamos a poner atención, es un video de 5 minutitos y ya es para terminar este mensaje. Pongan atención, por favor. En lo que lo ponen, busquen Proyecto Biblia ahí en YouTube. Muy bueno.
Bien, hermanos, pues esto responde a la pregunta es ¿por qué no somos generosos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser generosos? La respuesta es porque hay una mentalidad que persiste en nosotros, originada en nuestro pecado personal, originada en nuestra familia, originada en nuestra cultura, pero si se fijan que era una mentalidad que ya existía en los tiempos de Jesús, pues por supuesto que es algo, por ahí decía un pastor, viejos demonios, pero siguen existiendo estas cosas, ¿no? Te voy a pedir por favor si me ayudas con la conclusión, ahí estamos. Entonces, es una mentalidad. Y Dios quiere que salgamos de esa mentalidad y nos pone como ejemplo su generosidad al haber creado este mundo en el que vivimos. Él proveyó en abundancia para todas nuestras necesidades en este planeta en el que vivimos. Después con la caída del hombre se corrompió esto, pero Dios, su intención fue ser generoso con el ser humano. Pero después viene Jesús, ¿no? La máxima muestra de su generosidad. Y Jesús, queridos, sabía que se iban a aprovechar de él, ¿sí o no? Y como dice el video, ¿verdad? Es más, hasta se los dijo, ni se los mandó decir, se los dijo. Ustedes me buscan a mí porque les doy de comer, les dijo, ¿verdad? Él sabía y dejó de ser generoso por eso. No, porque muchos de nosotros guardamos nuestro corazón y retenemos la bendición porque decimos que si le doy la mano me va a agarrar ¿qué? El pie, ¿verdad? Es clásica esa. Si le doy la mano me va a agarrar el pie. No, no seas, porque te va a agarrar el pie, te va a agarrar la medida. Entonces nosotros tenemos que aprender a administrar la generosidad con sabiduría, pero pensar en que Dios es un Dios generoso, aún sabiendo que fue traicionado, que se aprovecharon de él. Él no dejó de ser generoso. Y esa mentalidad tiene que cambiar. Quizás Dios te está hablando ahorita en esta mañana a ti y estás reflexionando, híjole, yo no lo había visto de esa manera. Yo siempre pensé que yo debería ser beneficiario de la generosidad de los demás, de la misericordia de los demás. Pero ahora entiendo que yo soy llamado a bendecir a otros y he tenido la mentalidad incorrecta. Entonces es momento ahorita de reflexionar esto y pedirle perdón a Dios por este pecado, de esta mentalidad de ser el centro de atención y el centro del universo, y ahora poner nuestra atención en los que realmente lo necesitan. Conclusiones: si tengo fe en Jesús, creo que todos los que estamos aquí tenemos fe, pues también comparto su preocupación. Yo le pondría ahí por los vulnerables, porque no solamente se trata de pobreza económica, sino de la vulnerabilidad de otros, entre ellas la pobreza económica. Si realmente tengo fe en Jesús, tengo que accionar, tengo que hacer algo al respecto. Demostrar el amor, la bondad y la compasión de Jesús, alcanzando a los más pequeños, a los más vulnerables. Acuérdense que Jesús dijo, por cuanto a los más pequeños lo hiciste, a mí me lo hicieron. Entonces siempre debemos de tener eso en mente y compartir. Al compartir confiamos en su generosidad. Vencemos la mentalidad de escasez. Cuando yo comparto, lo voy a hacer confiando en que Dios va a recompensar y Dios va a reponer, Dios va a restituir, confiando en que lo va a hacer. Voy a ser sabio en mi generosidad, pero voy a ser a la vez confiado en que Dios va a hacer algo al respecto, ¿verdad? Que Dios no me va a dejar así, y de esa manera puedo ejercer la generosidad y bendecir a otros. Cierren sus ojos. Como les decía hace rato, que seguramente Dios está revelándote a ti hoy que has estado pecando por muchos años con esta terrible mentalidad de yo estoy aquí para que me den, no para dar. Y por eso quizás no has sido bendecido en la medida que Dios quiere bendecirte. Y aún así te bendice. Aún así Dios es bueno y misericordioso y nos bendice. Pero Dios quiere que la bendición sobreabunde en ti, en tu familia, en tu economía, en tu tiempo, en tus habilidades, en tus capacidades. Dios quiere bendecirte. Entonces, tiempo de hacer a un lado esa mentalidad de escasez y decir, Señor, perdóname porque yo siempre he tenido esta mentalidad que me heredaron en mi familia, que me heredó mi cultura, pero hoy quiero ser diferente. Es pecado, Señor, y quiero, Señor, tener una mentalidad como la tuya, un espíritu generoso, compasivo, misericordioso, Señor. Entender que cada peso que entra en mi bolsillo, Señor, debe de salir en bendición para los demás, que todo lo que yo recibo, tú me lo has dado para que yo bendiga a los demás, Señor. Si yo tengo abundancia, Señor, en mi cuenta bancaria, tengo ahorros, tengo riquezas, Señor, lo has dado para que yo sea de bendición a otros, Padre.
Y si, Señor, yo no he sido bendecido de esta manera, tú me has dado otros recursos, Señor, para bendecir a los demás. Me das suficiente tiempo, Señor. Me has dado la capacidad de estudiar y comprender tu palabra para llevar, Señor, esta palabra, Señor, de bendición a otras personas, acompañarlos en el hospital, acompañarlos en la cárcel, acompañarlos ahí en su cama, en su casa, Señor, donde están postrados y necesitados de ti. Señor, ayúdame, Señor, a entender que la generosidad va más allá de mi bolsillo y de mi cartera, sino de un corazón desprendido, Señor, hacia los demás. Gracias por los generosos en esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por los generosos con su tiempo, con sus talentos, con sus dones, sus habilidades. Gracias, Dios, porque las comparten con los demás, porque no se las guardan, no se las quedan retenidas, Señor, porque no son egoístas, son generosos. Gracias por los que dan dinero para las misiones, para las despensas, para el sostenimiento de esta iglesia. Gracias, Dios. La recompensa viene de ti, Señor, porque tú eres un Dios que no se guarda, Señor, estas cosas, sino que Dios bendice, Señor. Tú bendices a los que bendicen a los demás. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Perdónanos, ayúdanos, transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar.